Acuérdense, el proyecto de esta semana es la sobrecubierta, ¿verdad? Estamos haciendo la sobrecubierta de un libro. Entonces, ya hemos trabajado la parte de la solapa delantera, la portada y el lomo. Acuérdense que en el lomo, en el medio, va a ir, ¿qué cosa? En esta parte de aquí va a ir el título de su libro. En la portada ya ustedes pusieron la foto y el título, y en la solapa que está en este lado de aquí, ahí ustedes tienen que colocar lo que les pedí ahí, la biografía y la foto, que eso ya hemos ido trabajando. Entonces quiere decir que usted al final de esta semana tiene que tener hecha toda esa sobrecubierta. Obviamente usted ya le va a dar color, le va a pintar, va a hacer todo para que quede un trabajo presentable y de una manera bonita, ¿no? Entonces voy a proceder a explicar lo que son las dos actividades para el día de hoy. Tengo el internet un poco malo, así que si se cae la señal, yo me vuelvo a conectar. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí, ustedes ya tienen hechas las actividades de arriba, nos toca el desafío 4 y el 5. Vamos a ver. Dice, resumen de tu libro. ¿Ok? Presten atención, voy a explicarles el desafío 4 y 5. Dice, todos los libros tienen una contraportada. El desafío en este paso es que escribas una sinopsis de lo que ha sido la vida en pandemia desde el contexto del libro que estás diseñando. Completa el siguiente cuadro con los datos del libro que estás diseñando. Esto te ayudará a conseguir un borrador o esquema para el resumen o sinopsis de tu trabajo. ¿Okay? ¿Qué nos van a hacer? El desafío 4 cuenta de 3 partes. La primera parte, ustedes van a tener que llenar este cuadro de aquí en una hojita, van a hacer su sinopsis. Primero, ¿qué les pide este cuadro? Tienen que colocar el título. Luego tienen que colocar el título, ya ustedes ya lo definieron en actividades anteriores, solo tienen que colocarlo. El autor, ya ustedes ya también, ya vimos cuando hicimos la biografía, tienen que haber puesto el nombre del autor, ya ustedes lo tienen, solo lo escriben en este cuadro. Tipo de texto, acuérdense que en el desafío anterior nos pedía qué tipo de texto va a ser nuestro libro, informativo, literario, bueno, eso ya ustedes tienen, solo tienen que escribirlo. Y luego nos dice hacer un sinopsis o resumen de cómo fue vivir la pandemia, ¿ok? Ahí en ese cuadro va a ir un breve resumen de cómo para usted fue, en este caso, la vida en pandemia, ¿verdad? Una breve historia, una corta historia. Un sinopsis es el resumen de una historia grande, ¿sí? Como cuando ustedes van al cine o han visto cuando compran las películas, viene en un pequeño diálogo el resumen de qué es esa película, de qué trata, etc. Eso ustedes van a poner aquí. Un sinopsis de cómo fue la vida en pandemia, ¿sí? Es decir, puede ser basada en usted mismo o algo que se lo invente, lo pone ahí, pero es una historia pequeña, breve, de cómo fue vivir en esa pandemia. Puede poner esa historia de usted mismo o de alguien que quiera imaginarse. ¿Okay? Entonces, el desafío 4, la primera actividad que es completar este cuadro. Ustedes lo ponen en una hoja y lo llenan con lo que les he indicado ahorita. Vamos a ver que ahora viene la parte B del desafío 4. Dice, escribe un párrafo en el que expliques por qué has elegido este tipo de texto. Puedes inspirarte y guiarte en los fragmentos que leíste anteriormente. ¿Okay? ¿Qué nos pide ahí? Ahí nos pide que escribamos un párrafo, es decir, un pequeño texto, en el que digamos por qué hemos elegido el tipo de texto. El tipo de texto es el que vamos a poner aquí. ¿Dónde ustedes trabajaron los tipos de texto? En la parte de acá. En el desafío 3, acuérdense, los ensayos argumentativos, el texto literario, esos son tipos de texto científico, texto informativo, esos son tipos de texto. ¿Okay? Entonces, en el desafío 4, en la parte B, lo que usted les está pidiendo es que coloquen las razones por qué decidieron ese tipo de texto, que sea literario, que sea informativo, que sea ensayo argumentativo. Eso tienen que poner sus razones de por qué han elegido que sea de ese texto. ¿Okay? Entonces, la parte A del desafío 4
llenar el cuadro. La parte B de la actividad es escribir en un pequeño párrafo las causas por qué elegiste ese tipo de texto. Vamos a ver la parte C, ¿qué nos dice? Resume los aprendizajes más importantes que se puedan sacar de una situación como la que estamos viviendo. Como parte de esta actividad puedes expresar mediante palabras todo lo que has visto y oído acerca del virus y sus consecuencias. Haz primero un borrador y luego revísalo cuantas veces sea necesario. En la medida de las posibilidades, pídele a una persona adulta de tu casa que lea el texto y te dé recomendaciones y haga correcciones. Cuanto hayas hecho las correcciones respectivas, transcribe el texto definitivo en la hoja de tu sobrecubierta. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice? Que en una hoja, en un borrador, o puede ser en la misma hoja que estamos haciendo la parte A y B, vamos a hacer un resumen de los aprendizajes que le dejó esta situación de la pandemia. ¿Sí? Expresar, dice mediante palabras, todo lo que tú oíste, viviste, qué aprendiste, qué lección te dejó esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. ¿Okay? Dice que podemos pedirle ayuda a nuestros padres, ¿sí? Para que nos ayuden a redactar mejor esta historia. ¿Okay? Entonces, la parte, desafío 4 consta de 3 partes, A, B y C. El A es completar este cuadro haciendo la sinopsis, que es un pequeño resumen de la historia. El B, que van a hacer en un pequeño texto, van a poner sus motivos, por qué eligieron ese tipo de texto, argumentativo, literario, eso ya queda a criterio suyo. Y la parte C del desafío 4 es que ustedes van a poner en una pequeña historia cómo fue para usted vivir en esta pandemia, qué observó, qué aprendió, qué significó para usted vivir en esta pandemia y puede pedirle ayuda, en este caso, de sus padres. ¿Okay? Luego que ya tengamos hecha este resumen de esa historia que para nosotros fue vivir en esa pandemia, lo que significó, lo que vivimos, lo que oímos, ¿dónde nos dice que lo vamos a colocar? Dice que lo vamos a colocar aquí en la parte final, nos dice, cuando hayas hecho las correcciones respectivas, transcribe. Transcribe quiere decir copiarlo, llevarlo. ¿A dónde? A la sobrecubierta. Acuérdense que nosotros tenemos nuestra estructura que hicimos en el primer desafío. Entonces, tenemos que colocarla en la sobrecubierta. ¿Cuál es la sobrecubierta? La parte trasera del libro. Entonces, quiere decir que ustedes en la parte trasera de su estructura de sobrecubierta van a tener que poner aquí, ¿qué cosa? El resumen de lo que para usted fue vivir esta pandemia. ¿Sí? Y aquí arriba puedes poner algún mensaje o lo que usted desee. Vamos a ver esto de aquí. Acuérdense que ustedes aquí tienen una estructura de la sobrecubierta y la tienen aquí. ¿Ok? Acuérdense. Aquí tienen un ejemplo y acá tienen una estructura. Esta, la solapa 1, con la imagen del autor y la biografía, ya la hicimos. Esta del título, con la imagen, ya la hicimos también en las actividades anteriores. Ya tienen que ustedes tenerla dibujada, hecha en su sobrecubierta. En el lomo, que es la mitad del libro, tiene que ir el título del autor. ¿Sí? Tal como está en el ejemplo de acá arriba, aquí está la biografía, acá está una imagen y el título del texto, y en el lomo el título del texto también. Y ahora lo que estamos trabajando hoy es esto, la sobrecubierta, la parte trasera del libro. ¿Qué nos dice que va a ir? Un resumen, en este caso va a ir un resumen de lo que para nosotros fue vivir esta pandemia, qué aprendimos, lo que oímos, qué mensaje nos dejó, tal como está aquí. Esta es la sobrecubierta. Así mismo nosotros vamos a tener que poner nuestro resumen de lo que para nosotros fue vivir esta pandemia, tal como está aquí. Entonces ya tuviéramos hecho, ya tenemos hecho, mejor dicho, a estas alturas, la cubierta, el lomo, la solapa delantera, la solapa 1 y la sobrecubierta, la parte de atrás del libro. ¿Qué nos falta de hacer? La solapa trasera, la que va en la parte última del libro. Es decir, en los libros, no todos, pero
unos traen en la parte final aquí como un pequeño pedazo de media hoja. Esa es la solapa trasera, la solapa final. Entonces, ahí ya tenemos hecho el desafío 4. El desafío 4 consta de 3 partes, que ya los explicamos. El desafío 4, lo primero que tienen que hacer, llenar el cuadro con la sinopsis. En la parte B, escribir en un párrafo por qué eligió ese tipo de texto. Y en el parte C, hacer un resumen de su historia. Y, puede ser en la misma hoja que estás trabajando esta parte y esta. Y después que ya tengas tu resumen corregido y todo, lo vas a llevar a tu estructura, a la sobrecubierta, a la parte de atrás del libro, y lo vas a escribir con una letra bonita, bien graficado, etc. ¿Okay? Y el desafío 5 corresponde a lo que vamos a poner en la solapa final, en la solapa que está en la parte de atrás del libro. Vamos a ver qué nos dice. Frases inspiradoras. En una de las solapas de tu sobrecubierta, preferiblemente la del lado izquierdo, es decir, la que está en la parte final, escribirás frases inspiradoras para superar las dificultades de la pandemia. Busca frases en libros, revistas o internet. Si es posible, si lo prefieres, invéntate algunas también. Puedes preguntarle a algún familiar. Recuerda que es muy importante pensar en positivo para que las cosas salgan bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice el desafío 5? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a escribir frases inspiradoras en esa solapa, en la solapa final. ¿Okay? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Frases inspiradoras, ustedes deben saber, la verdad. Por ejemplo, sé fuerte, lo mejor está por venir. No hay calamidad que dure 1000 años. Después de las peores desgracias, vienen mejores tiempos. Esas son frases inspiradoras. Eso ustedes tienen que, o la van a sacar de internet, ¿sí? O la van a inventar de su pensamiento. O le pueden pedir ayuda a un familiar. ¿Dónde van a escribir esas frases inspiradoras? En su solapa de la parte final del libro. Es decir, aquí, en la solapa de la parte de atrás, ahí donde dice frases que te motivan, como indica la estructura, ahí ustedes las van a colocar. Si ustedes ven el ejemplo aquí, las que están aquí, estas son las frases inspiradoras. Y pueden ponerlas así como les da un ejemplo aquí, con nubecitas, con rectángulos, eso ya queda a criterio suyo. Entonces en la solapa de la parte de atrás del libro va a ir frases inspiradoras. Eso nos dice el desafío 5. Pero el desafío 5 tiene también una parte B, es decir, aparte de colocar las frases inspiradoras, tenemos que hacer algo más. Dice, completa el siguiente cuadro y transforma tus pensamientos. Los pensamientos negativos son derrotistas. Casi siempre nos sentimos peor y no nos ayudan a considerar los problemas de otra forma. Es decir, que los pensamientos negativos siempre nos llenan de mala energía y no nos llevan a hacer cosas positivas. Dice, por ejemplo, todo me sale mal, nunca voy a lograr nada, todos son unos envidiosos. ¿Okay? Esos son ejemplos de pensamientos negativos, de que uno mismo dice, no, yo no valgo, yo no puedo hacer eso, uno mismo se limita, uno tiene que siempre pensar de manera positiva. Como dice el dicho, hay que pensar siempre en grande, de manera positiva. Cuando usted piensa de manera positiva, atrae energías positivas. Cuando piensas de forma mala, negativa, va a pasar cosas malas, cosas negativas. Por ejemplo, considera la siguiente expresión. La tarea me salió mal porque estaba desconcentrado. En la siguiente ocasión estaré más atento. ¿Okay? Entonces, ahí en esa frase hay una unión de frases negativas y pensamientos positivos. ¿Cuál es el pensamiento negativo aquí? Que usted anda o está desconcentrado. ¿Y cuál es el pensamiento positivo? Que en la siguiente estará más atento.
¿Ok? Es un ejemplo de lo que tienen que hacer. Ya vamos a ver el cuadro más abajo. Esta frase expresa una situación y tus acciones frente a ella. Y sobre todo, abre opciones para cambiar y mejorar. Intenta transformar tus pensamientos. Algunos de tus pensamientos podrían servir como frase inspiradora para el diseño de tu sobrecubierta. ¿Ok? Entonces, aquí este cuadro es el que nosotros tenemos que hacer. Así como está aquí el dibujito, nosotros vamos a hacerlo en la hoja que estamos trabajando en las actividades. Y aquí de un lado van a ir los pensamientos negativos y del otro los pensamientos positivos. Pero tiene que ser una frase completa, es decir, los que están en esta nube de aquí tienen que tener relación con los de acá. Un ejemplo, aquí en pensamiento negativo voy a poner, saqué mal en el examen porque me descuidé. ¿Cuál es el pensamiento negativo? Que usted se descuidó. Acá va a poner pensamiento positivo que va a ayudarle a cambiar. Ahí puedes poner, pero para la siguiente evaluación me esforzaré mucho más. ¿Ok? Entonces, guarda en relación. El pensamiento negativo de esa frase es que usted se descuidó, no estudió. Y el pensamiento positivo es que se va a esforzar para la siguiente. Acá otro ejemplo, podemos poner las cosas me salen mal, perdón, porque no hago los esfuerzos necesarios. Y acá puedes poner, pero de aquí en adelante daré lo máximo de mí. Entonces, ¿cuál es el pensamiento negativo ahí? Que usted no está esforzándose mucho. ¿Y cuál es el pensamiento positivo? Que de aquí en adelante usted va a dar lo mejor de sí. Entonces aquí usted tiene que colocar frases, acá la parte negativa y acá lo positivo que usted va a hacer para mejorar eso que estás haciendo mal. ¿Cuántas de estas nubes? Acuérdense que esta nube de aquí y la de acá tienen que guardar relación. Acá va lo malo que usted hace y acá lo bueno que vas a hacer para corregirlo. ¿Cuántas de estas frases, estas nubes vas a hacer? De aquí te dan 3, tú puedes hacer las que tú desees, 4, 5, esa queda a criterio suyo. ¿Y qué nos dice? Que esta frase de aquí que coloquemos, también la podemos desear, si queremos, en la sobrecubierta, en la solapa final. Sí, sí deseamos, si no, simplemente colocamos la que nosotros inventemos. ¿Okay? Dice, ya terminaste la sobrecubierta, ahora ya puedes cubrir y decorar el libro o cuaderno que hayas elegido. Guárdalo en tu caja portafolio. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hayan terminado, acuérdense que ya hemos hecho todo. La cubierta, la solapa delantera, el lomo, la portada trasera y la solapa final. ¿Sí? Ya hemos hecho todo. Entonces, se supone que ya nuestra estructura está dibujada, está pintada, está todo bonito. Entonces, ¿qué dice que va a hacer? Usted va a coger el libro que eligió y la va a pegar o poner como forro de ese libro. Y ese libro, ¿qué lo va a hacer? Lo va a tener ahí guardado con su sobrecubierta pegada, puede ser con cinta o con goma, o ponerle un forro. Si no quiere dañar el libro, puede poner un forro por encima para que solo esté por encima la estructura puesta. Y lo vas a tener ahí para cuando vayamos a clase, tú vas a llevar eso y me lo vas a enseñar y esa va a ser tu nota de esta semana, de la semana 3, ese proyecto. Y este es nuestro proyecto, la sobrecubierta hecha. Durante toda la semana, en las 5 desafíos, hemos trabajado cada parte de la sobrecubierta paso por paso. Y entonces ya tendríamos portadas de libros bonitas e interesantes como los ejemplos que usted tiene aquí. ¿Sí? ¿Qué más tienen que hacer el día de hoy? Acuérdense, cada viernes nosotros hacemos una autoevaluación. En este caso, en sus mismas hojas, en el cuaderno que está trabajando las actividades de la semana 3, va a hacer responder estas preguntas que le hacen aquí. Autoevaluación dice, escalera de la metacognición. Son 4 preguntas que usted tiene que responder. ¿Qué he aprendido con el proyecto de esta semana? Es una pregunta personal, individual suya. ¿Cómo lo he aprendido también? ¿Cómo has aprendido esto? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te ayudó a aprender? ¿Qué actividad te ayudó a comprender cosas nuevas? ¿Para qué me ha servido? Ahí tienes que contestar con tus palabras. ¿Para qué te ha servido estas actividades?
¿Para qué tú crees que te puedan servir o ayudar? Y la pregunta cuarta y última dice, ¿en qué otras ocasiones puedo usarlo lo aprendido esta semana? También tienes que responder con tus palabras estas actividades o estos temas que viste hoy, ¿para cuándo crees que te puedan servir más adelante? ¿Sí? O en varios ámbitos de tu vida para que te puedan servir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para el día de hoy. Hacer el desafío 4, el 5 y responder la autoevaluación. ¿Sí? Algo más que tenga que destacarles. Entonces, en esta semana 3, ¿ustedes qué deberían tener? En las hojas o en el cuaderno que estén trabajando, todas las actividades que han hecho durante esta semana, ya hoy termina semana 3, y su proyecto hecho, la sobrecubierta, dibujada, pintada y puesto cada parte de su sobrecubierta, como los ejemplos que tenemos acá arriba de la estructura. Como este ejemplo de aquí. Aquí ustedes tienen las estructuras por partes y acá un ejemplo ya final y más o menos de cómo le quedaría a usted con lo que hemos trabajado durante todas estas actividades. ¿Okay? Y esas serían todas las actividades para esta semana. Ya con esto, cumpliendo, usted ya tendría todas las actividades hechas y ha cumplido. Debe ser por cumplido esta semana. ¿Okay? Ya hemos trabajado todo lo que teníamos que trabajar. Y ustedes igual tienen la agenda segmentada por cada día para que vean qué es lo que se ha hecho cada día, si es que va un poco atrasado y lo pueda hacer. La cuestión es que vaya haciendo día a día y semana tras semana, porque si se deja acumular, después cuando regresamos a clase va a tener harto que hacer. ¿Okay? Entonces, hoy día sí iban a presentar a algunos profesores, pero yo ando con problemas de internet. Entonces, los profesores, vamos a dejarlos que se presenten para el día lunes, que yo les presento la ficha, yo les voy a pasar para que ellos puedan conectarse y ustedes lo puedan conocer. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, háganmela conocer, pueden levantar la mano. A ver, vamos a ver. Mayer Livite. No, profe, no tengo ningún. Ya, entendiste todo, ya. A ver, si tiene una pregunta, levante la mano o puede ser por el Zoom o por la cámara, yo la estoy viendo. ¿Ok? Veo que no tienen preguntas. Está fácil esto. Aparte de mi explicación, ustedes tienen la guía, tienen la ayuda de sus padres y que está entendible. Aparte, estos videos, acuérdense que quedan grabados y ustedes los pueden ver cuantas veces deseen para refrescar o si algo no entendieron, volver a verlo y captar mejor. O en los grupos de WhatsApp me pueden hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas. ¿Okay? Algo más que le iba a comentar que yo estaba subiendo estos videos a una plataforma llamada Vimeo, pero esa plataforma me va a empezar a cobrar y entonces yo ya he decidido que ahora los voy a empezar a subir al YouTube. Por eso es que ustedes ven que antes les pasé, son los mismos videos que ya hemos visto, pero que ahora están en YouTube organizados por semana. ¿Sí? Este también lo voy a subir ahí. Igual ahí ustedes se pueden suscribir o pueden estar visitando el canal para que estén siguiendo el orden de los videos. Acuérdense que cada lista de reproducción tiene semana 1, semana 2, semana 3. Es decir, usted va a la semana 1 y ves todos los videos de la semana 1 y entiendes todo lo que hicimos esta semana. Semana 3, que es esta semana, usted va a ver los videos y ahí está todo lo que ya he explicado y hemos trabajado esta semana 3. ¿Okay? Entonces, si no tienen más inquietudes, más preguntas, yo les voy a dejar para que puedan trabajar y puedan continuar con su día y que tengan un excelente fin de semana. ¿Okay?
Si tienen alguna pregunta, háganmela saber aquí. Aquí es el momento. Preguntas que tengan. Preguntas referente a lo explicado, alguna actividad anterior de pronto. No tienen preguntas, está todo claro. ¿Sí? Bueno, veo que es un curso muy inteligente, no tienen ninguna pregunta. Está muy bien eso. Está excelente. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces yo les dejo, no se dejen acumular las actividades. Cuidado y después, acuérdense que cuando regresemos a clases, que no hay fecha, esta va a ser su nota total de todos estos meses. Y si tú no presentas, va a haber problemas. Entonces, no se deje acumular. Trabaje a conciencia, trabaje día a día. ¿Sí? Estas actividades no quitan más de 50 minutos, 60, y estás contribuyendo a tu desarrollo y estás contribuyendo a tus padres a que no se estén preocupando. ¿Sí? Trabajemos, dediquémonos, hay tiempo para todo. ¿Ok? Entonces, si no tienen más inquietudes, entonces yo me despido para que ustedes puedan trabajar sus actividades. Cualquier pregunta me hacen en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Cuídense. Hasta el lunes, nos vemos, trabajen.